Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos por aquí una vez más. Hoy, mis queridos seguidores, vamos a adentrarnos en un tema que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta y comentando por todas partes. Porque cuando pensábamos que ya habíamos visto todo en el mundo del espectáculo y las relaciones de famosos, ¡boom!, surge algo que lo cambia todo. Y hoy, la controversia gira en torno a dos mujeres que, para bien o para mal, están intrínsecamente ligadas a dos nombres que resuenan en muchísimos hogares, Kerem y Hande. Si han leído bien el título y la noticia es tan jugosa como escandalosa. Hoy vamos a desgranar la guerra total que se ha desatado entre las suegras de Kerem y Hande, y les aseguro que la razón detrás de este conflicto es de lo más inesperada. Si eres fan de Kerem Bürsin y Hande Erçel, o simplemente te encanta estar al tanto de los chismes más candentes del mundo del entretenimiento, quédate conmigo hasta el final, porque esto se pone bueno. Y antes de empezar, para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de exclusivas y análisis, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscribirse es gratis y rapidísimo. Solo tienen que darle al botón de suscripción que ven por ahí abajo y activar la campanita para que les avise cada vez que subamos algo nuevo. No se arrepentirán. Ahora, vayamos directos al grano. Todos conocemos a Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos de las estrellas más queridas y seguidas de la televisión turca, y por extensión, de muchas partes del mundo. Su relación ha sido objeto de fascinación constante, ha estado marcada por altibajos, pero siempre con un halo de misterio y admiración por parte de sus seguidores. Sin embargo, lo que rara vez sale a la luz, y lo que hoy nos ocupa, son las dinámicas familiares que rodean a estas celebridades. Y es precisamente en el seno de estas familias donde ha estallado una verdadera tormenta. Las madres de Kerem y Hande, dos figuras que hasta ahora habíamos visto en un segundo plano, se han convertido en las protagonistas de un enfrentamiento que, según los rumores y las filtraciones, está alcanzando niveles insospechados. ¿Qué ha podido desencadenar una enemistad tan profunda entre las dos matriarcas? Prepárense porque la respuesta no es lo que la mayoría hubiera imaginado. Los detalles que han llegado a nuestros oídos son bastante jugosos. Al parecer todo comenzó hace unos meses, en medio de lo que se suponía iba a ser una celebración familiar. Un evento, digamos, de carácter íntimo, donde se esperaría que reinara la armonía y la alegría. Sin embargo, las cosas tomaron un giro completamente inesperado. Se dice que la madre de Kerem, la señora Tamer, y la madre de Hande, la señora Aylin, tuvieron un encontronazo bastante público, o al menos lo suficientemente público como para que los rumores comenzaran a circular como pólvora. Y la razón, atención aquí, no tiene nada que ver con las típicas disputas sobre dinero, fama o diferencias de carácter. No, señoras y señores, la controversia se originó por algo mucho más trivial, pero a la vez profundamente personal. Según fuentes cercanas a la familia, la disputa comenzó por un comentario inocente, o al menos así lo intentó disfrazar una de ellas, sobre la apariencia física y la forma de vestir de la otra. Imaginemos la escena, una reunión familiar, tal vez una cena o una celebración de cumpleaños. La señora Tamer, conocida por ser una mujer de gustos más clásicos y conservadores, habría hecho una observación sobre un atuendo de la señora Aylin, quien se dice que tiene un estilo más vanguardista y atrevido. Podría haber sido algo tan simple como, ¡ay, qué moderno ese vestido, Aylin! Yo a mi edad ya no me atrevería con algo así. O quizás algo más directo como un comentario sobre un peinado o un maquillaje. El caso es que aparentemente este comentario, cargado de una sutileza que solo las suegras parecen dominar a la perfección, fue interpretado por la señora Aylin como una crítica directa y un ataque a su persona. A partir de ahí, la chispa prendió. La señora Aylin, dicen los que la conocen, no es precisamente una persona que se quede callada ante una afrenta. Se habría defendido con la misma vehemencia, quizás lanzando una puya sobre la falta de originalidad o el estilo anticuado de la señora Tamer. Y claro, una vez que el hielo se rompió, la conversación se fue deteriorando rápidamente. Lo que empezó como una pequeña observación se convirtió en un intercambio de reproches, sacando a relucir supuestas viejas rencillas, diferencias en la crianza de sus hijos e incluso, se rumorea, hasta comentarios sobre quién ha sido la mejor influencia para Kerem y Hande a lo largo de sus vidas. ¿Imaginan el nivel de tensión? Este incidente, que a ojos externos podría parecer una simple disputa entre dos mujeres, ha escalado a tal punto que ahora se habla de una guerra total. Y cuando decimos guerra total, no estamos exagerando. Las dos
Ese matriarcas, lejos de intentar calmar las aguas, parecen haber decidido que esta es una batalla que deben librar hasta el final. Y lo más complicado de todo esto es que inevitablemente, Kerem y Ande se encuentran en medio de este fuego cruzado. ¿Cómo están lidiando ellos con esta situación? Esa es la pregunta del millón. Por un lado, están sus hijos, el amor que sienten por ellos es innegable. Pero por otro lado, están sus madres, figuras fundamentales en sus vidas, y las que en teoría, deberían apoyarlos y desearles lo mejor. Los rumores sugieren que Kerem está intentando mediar entre su madre y Ande, o más bien, entre su madre y la madre de Ande. Intenta explicarles a ambas que al final del día, lo importante es la felicidad de su relación y que estas diferencias no deberían interponerse. Sin embargo, se dice que la señora Tamer está siendo bastante inflexible, y que no está dispuesta a dar su brazo a torcer. Por su parte, Ande, aunque siempre se ha mostrado como una persona conciliadora, también está bajo una presión considerable. Su madre, al verla involucrada en esta disputa, lógicamente se siente protectora y también defiende su postura. Esto ha llevado a que en ocasiones, Kerem y Ande hayan tenido que tomar distancia de eventos familiares o de planes conjuntos para evitar encontrarse en situaciones tensas. La situación se ha vuelto tan delicada que incluso se ha rumoreado que esta disputa ha afectado directamente a la relación de Kerem y Ande en algunos momentos. Si bien hasta ahora han mostrado una fortaleza considerable para superar los obstáculos, este tipo de presiones familiares pueden ser agotadoras. Imaginemos tener que lidiar con estas tensiones cada vez que planeamos una cena familiar o un evento importante. Es un desgaste emocional que sin duda puede pasar factura. Lo más intrigante de todo este asunto es la naturaleza de la disputa. Como dijimos al principio, no se trata de grandes escándalos o de infidelidades, sino de algo tan mundano como la moda y las apariencias. Esto paradójicamente lo hace aún más interesante y quizás más humano. Demuestra que incluso las personas más glamurosas y exitosas pueden verse envueltas en problemas cotidianos, pero magnificados por el hecho de ser figuras públicas. La presión de mantener una imagen, la competencia implícita entre suegras por ver quién tiene la mejor relación con sus hijos o quién influye más en ellos, todo esto puede ser un caldo de cultivo para conflictos inesperados. Los medios turcos, como era de esperar, no han tardado en hacerse eco de esta noticia. Aunque de forma cautelosa, ya que la información oficial es escasa, los rumores se han propagado a través de las redes sociales y de portales de noticias del corazón. Se especula sobre quién tiene razón, quién ha sido la primera en provocar, y cómo esta guerra familiar podría terminar afectando el futuro de Kerem y Ande. Algunos incluso sugieren que esta disputa podría ser una excusa para otras diferencias subyacentes que las dos mujeres podrían tener. Quizás no se traten solo de vestidos, sino de visiones de vida, de estilos de crianza, o incluso de celos por la atención que sus hijos les dedican a sus parejas. Lo que sí es cierto es que esta situación pone de manifiesto la complejidad de las relaciones familiares, especialmente cuando se mezclan con la fama. Las suegras, esas figuras que a menudo son vistas con cierta aprensión en cualquier familia, aquí se convierten en los verdaderos villanos de la historia, al menos para los ojos del público. Y la pregunta que nos queda es, ¿podrán Kerem y Ande con su amor y su determinación, superar esta guerra de suegras? ¿Podrán las dos matriarcas encontrar un punto medio y priorizar la felicidad de sus hijos? Personalmente creo que es importante recordar que aunque son figuras públicas, también son personas con sus propias emociones y sus propias dinámicas familiares. La presión mediática, las expectativas de los fans, todo esto puede ser abrumador. Y aunque disfrutamos de estos chismes, también debemos ser conscientes de que hay seres humanos reales detrás de ellos. En resumen, hemos presenciado cómo una disputa aparentemente trivial sobre moda y apariencia física ha escalado a una guerra total entre las suegras de Kerem y Ande. Hemos explorado las posibles causas de este conflicto, las implicaciones para la pareja y la repercusión en los medios. Lo que empezó con un comentario inocente o no tan inocente, se ha convertido en un enfrentamiento que pone a prueba la paciencia y la fortaleza de Kerem y Ande. La dinámica entre estas dos familias es un recordatorio de que incluso en el mundo del glamour, las tensiones familiares pueden ser igual de complejas y escandalosas. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, mis queridos espectadores. Ha sido un viaje fascinante por las entrañas de las relaciones familiares de dos de las estrellas más queridas. Espero que hayan disfrutado de este contenido tanto como yo al prepararlo. Ahora, me encantaría saber su opinión sobre este tema.
¿Creen que Kerem y Ande podrán superar esta situación? ¿Quién creen ustedes que tiene la culpa de esta guerra? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que siempre leo cada uno de ellos y me encanta interactuar con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido intrigante, informativo y entretenido, por favor, no olviden dejarle un gran me gusta. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Kerem y Ande, para que todos estemos al tanto de este escandaloso conflicto. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y, quién sabe, quizás con la resolución de esta guerra total. Hasta pronto.